con todos. Hoy es el segundo día de este primer ciclo de conversatorios que en el marco de las celebraciones por los 200 años de la Declaración de la Independencia del Perú, que ha sido programado e impulsado por el Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú, Huancavelica, la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, la Asociación Cultural ABH, Radio Estudio 1 y el programa de difusión cultural Contracultura. Este es el primero de dos ciclos, y esta noche tenemos la suerte de contar con un historiador que nos va a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante. Estamos hablando de Jorge Arroyo González. Él es profesor de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de educación e historia de los partidos políticos en el Perú. Y el tema que va a tocar, sobre el cual nos va a ilustrar, tiene por título La resistencia andina a la conquista española, 1533-1572. Le damos la más cordial bienvenida a Jorge Arroyo González a esta actividad y la pantalla es tuya, Jorge. Jorge, muy buenas noches. Quiero saludar y agradecer esta iniciativa por parte del Comité del Bicentenario de la Independencia allá en Huancavelica, a Nueva Acrópolis, allá también en Huancavelica, y a la radio, ¿no? La radio Huancavelica, que siempre tiene las puertas abiertas, ¿no?, para promover cultura. Entonces, bueno, esta noche vamos a conversar de un tema, ¿no?, que yo no sé si es novedoso, ¿no?, porque las primeras investigaciones que nos hablan de este tema, ¿no?, datan de 1960, ¿no? Entonces estamos hablando de 60 años, ¿no?, de investigaciones del tema, ¿no? Y el pionero es el gran historiador y yo creo que sería definitivamente contracultural Juan José Vega, ¿no? Porque él rompe con la idea de que, o trata de romper, ¿no?, con la idea de lo que se venía enseñando, de que la historia de la conquista se resume a una simple fecha, ¿no?, al 16 de noviembre de 1532, con ese libro llamado La Guerra de los Viracochas, o de los Viracochas, que aquí en Lima podemos encontrarlo feliz e infelizmente, ¿no? Infelizmente digo porque son ediciones muy viejas, ¿no? En el lugar en donde se encuentren vale su peso en oro, pero en otros de pronto el librero o el vendedor no sabe lo que está vendiendo y te puede dejar pues este libro, ¿no?, a 5 soles, pues, ¿no? Aunque también puede valer 30 soles, pues, ¿no? Entonces, yo he preparado para esta noche, ¿no?, un PowerPoint bastante breve, ¿no?, para poder conversar y luego, después de la presentación, ¿no?, de la disertación, estar atento a las preguntas que de hecho este tema puede y tendría que tener. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar, ¿no?, con este conversatorio, ¿no?, con esta sesión, pues, ¿no? Entonces, como bien sabemos, ¿no?, el título de esta presentación es La resistencia andina a la conquista española, ¿no? Y es bien curiosa la fecha, ¿no? Me parece que el internet está algo lento, ¿no? Entonces creo que esperaremos unos segundos, ojalá no sean minutos, ¿no? Pero bueno,
Entonces, vámonos a ir desde los años de 1533 hasta 1572. Y vi por conveniente, ¿no? Vi por conveniente iniciar con esta presentación, ¿no? Con esta dinámica. En el colegio me enseñaron qué, ¿no? Y Juan José Vega, ¿no? Que es, creo yo, el especialista, más no el único, ¿no? El especialista, más no el único, ¿no? Nos habla o nos dice lo siguiente en su libro La Guerra de los Viracochas, ¿no? Ordinariamente se ha estimado que la conquista del Perú acabó con la ejecución de Atahualpa, fíjese cómo se escribe, ¿no? Y así se enseña todavía, ¿no? Pero no existe afirmación más falsa. Cuando el Inca fue agarrotado en Cajamarca, las guerras de los conquistadores contra los caudillos indígenas no se habían iniciado aún, ¿no? Entonces, hoy en día, a 60 años, ¿no? de esta declaración de Juan José Vega en este libro, que vuelvo y repito, La Guerra de los Viracochas, ¿no? Sería súper interesante que haya una nueva edición, ¿no? Nos dice algo bastante puntual, ¿no? De que la guerra de resistencia todavía no se había iniciado, ¿no? Pero en el colegio se enseña, pues, de que muerto Atahualpa, entonces se acabó todo, no hay nada, no hay resistencia a la conquista, ¿no? Ahora, por otro lado, en el colegio también se enseña acerca de la facilidad con que Pizarro derrotó al estado del Tahuantinsuyo, ¿no? Que 168 españoles acabaron rápidamente, ¿no? Con el estado mejor organizado al sur de la línea ecuatorial, ¿no? En la historia de la humanidad no ha habido ningún estado o ningún imperio, a mí no me gusta llamarle imperio por razones que nos iríamos ya por otro lado, ¿no? Pero, repito, la historia nos enseña que al sur de la línea ecuatorial no ha existido un, entre comillas, imperio, ¿no? En la historia, ¿no? El de los incas sería el único, ¿no? Entonces, la táctica que utiliza Pizarro es divide y vencerás, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Eso tocaría verlo más adelante, ¿no? Por otro lado, Pizarro se basó en este divide y vencerás, esta estrategia, ¿no? Tomando en cuenta una historia, un mito que escuchó ya desde el segundo viaje, ¿no? En el viaje del descubrimiento del Tahuantinsuyo, ¿no? Hecho en 1528. ¿No? Entonces, es el mito de los huiracochas, ¿no? De este ser. Huiracocha es el creador, el ordenador del universo andino, ¿no? Entonces, Huiracocha había enseñado a los hombres y a las mujeres cómo trabajar, cuáles eran sus roles dentro de la sociedad, y así como vino, también se fue, pero con la promesa de volver, ¿no? Entonces, se fue en el mar, ¿no? Se perdió en las aguas del mar, y supuestamente los hombres o los pueblos de la costa de lo que hoy día es nuestro país estaban a la espera del regreso de este gran civilizador, que, ojo, no es el único, ¿no? En Colombia es Bochica, ¿no? Y en México es Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, ahí está, pues, esta creencia, ¿no? Del regreso, el retorno de este hombre de características, pues, muy parecidas a las europeas, ¿no? Barbudo, alto, ojos claros, ¿no? Por otro lado, la facilidad de la conquista también tiene que ver, o se le atribuye simplemente a la astucia del conquistador Francisco Pizarro, ¿no? A su viveza, lo que vendría a ser el origen de la criollada, ¿no? De haber engañado a Atahualpa, ¿no? Y todo se centra en una sola fecha y lugar, en Cajamarca, ¿no? El 16 de noviembre de 1532. Ahora, estudios ya modernos, por así decirlo, ¿ya? Este profesor inglés Matthew Restall, ¿no? En el año 2004 publicó un libro bien curioso, ¿no? Que está circulando en PDF, una fotocopia del libro, ¿no? Pero está en PDF en la red, se puede descargar fácilmente, ¿no? Donde el libro está compuesto de 7 capítulos
y cada capítulo corresponde a un mito, ¿no? Donde Restal lo que hace es derrumbar o desmitificar, ¿no? La conquista española, ¿no? Por ejemplo, de que los españoles eran, pues en el capítulo 1 aborda el hecho de que los españoles pues eran hombres excepcionales, ¿no? Que todos eran inteligentes, eran unas lumbreras, ¿no? Y que los nativos o aborígenes pues todos eran unos caídos del palto y que eran fáciles de engañar, ¿no? Entonces ese mito se viene abajo, ¿no? Un segundo mito que es importante es el del ejército del rey, ¿no? Hace poco en Facebook veía un comentario cuando había posteado esto, ¿no? Que alguien decía lo siguiente, ¿no? De que el rey de España era quien enviaba, ¿no? Auxilio a Pizarro y a los demás conquistadores, ¿no? Y eso es total y completamente falso, porque la empresa de la conquista fue privada, fue una empresa privada, ¿no? El rey de España solamente autoriza la llegada de los españoles en 1529, ¿no? Bajo la capitulación de Toledo, ¿no? La cual autoriza a Francisco Pizarro pues conquistar, y lo que él va, o las tierras que él vaya conquistando serían pues las que conformasen su gobernación, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla. Y aquí hay una diferencia, perdón, hay una diferencia entre la conquista de México, ¿no? Y demás territorios previos a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? De que hay un documento que se firma entre la corona y Francisco Pizarro, más allá de que sea iletrado o no. Eso nos llevaría a la siguiente conclusión o reflexión, ¿no? De que Hernán Cortés, su conquista sí es ilegal, ¿no? Porque no hay un documento que lo haya autorizado a invadir y conquistar las tierras del norte de América, ¿no? Entonces, podríamos seguir hablando de estos mitos, ¿no? Uno por uno, pero no es el motivo de este encuentro, pues, ¿no? De este conversatorio. Entonces, vemos pues de que hasta hace muy poco, ¿no? Todavía en la escuela y en la conciencia histórica, o la poca conciencia histórica que podamos tener de nuestro país, todavía seguimos bajo el influjo de estos mitos, de la astucia de los conquistadores, de que son hombres excepcionales, de que vino el ejército del rey de España, ¿no? O el mito de la superioridad, ¿no? De que el conquistador pues tecnológicamente es superior y eso lo hace o lo convierte en mejor persona, pues, ¿no? Ahora, lo que sí es interesante ya es ver quiénes son los hombres, o sea, cuál es la composición social de los conquistadores, ¿no? Entonces, los que estuvieron en Cajamarca ese 16 de noviembre ya no eran militares de carrera, ¿ya? Pero sí tenían algunos ya experiencia previa en la lucha contra los aborígenes de Nicaragua, por así decirlo, o de México, ¿no? Por ejemplo, Francisco Pizarro había estado con Francisco de Orellana en el descubrimiento del Océano Pacífico. Si Orellana hubiese fallecido en el trayecto, ¿no? Entonces el descubrimiento de la Mar del Sur, como se le llamó al Océano Pacífico, hubiese recaído en Francisco Pizarro. Entonces, era gente con experiencia, pues, ¿no? Ahora, Pizarro ya, él sí era una persona súper mayor, superaba los 55 años de edad, bastante longeva su edad para la época, ¿ya? Pero el resto de conquistadores, ¿ya? Tenía menos de 30 años, ¿no? Era gente muy, muy joven, ¿no? Ahora, habían desde analfabetos, ¿ya? Como es el caso de Francisco, hasta juristas e hidalgos, ¿no? Como es el caso del hermano de Francisco Pizarro, Hernando, ¿no? Ahora, también hay que romper con ese mito de que el rey de España abrió la cárcel, ¿no? Y dijo, a ver, ¿quién quiere ir a América, ¿no? Para que se vayan a hacer ricos, ¿no? Y todo el lumpen de España vino, ¿no? O de Castilla. Y eso no es así, ¿no? Porque, vuelvo y repito, la conquista es una empresa privada donde el conquistador de su propio peculio, ¿no? Era el encargado pues de financiar esta expedición, ¿no? O estas expediciones, ¿no? Y por otro lado, habría que preguntarnos, ¿y por qué venían, no? Bueno, porque en la mentalidad de los españoles de la época hay el deseo de querer tener fama y fortuna, ¿no? Fama en el sentido de que una generación antes, ¿no? A la de Francisco Pizarro, a la de Hernán Cortés, a la de Pedro de Alvarado, se había producido pues la expulsión de los moros
de España. Entonces, eso había generado pues que toda esta generación se convirtiese pues en gente muy famosa, en gente con posición social mejor, había pues como quien dice cierta movilidad social. Entonces estos conquistadores que vienen a América tienen la misma idea, ¿no? Y por otro lado están imbuidos en la idea de que Dios les ha proporcionado América, ¿no? Que es una bendición. Y esto es porque como han expulsado a los infieles, ¿no? A los moros, a los creyentes en Mahoma, en Alá y en el Corán, ¿no? Entonces, América vendría a ser una bendición y por eso es que hay que mantener América libre de presencia de no cristianos, pues, ¿no? Entiéndase, judíos y musulmanes, ¿no? Razón por la cual llega la Santa Inquisición, pues, ¿no? Para mantener a América libre de estas personas, ¿no? Ahora, aquí hay una cronología, ¿no? Que esto es lo que estoy mostrando, es muy escolar, ¿no? El descubrimiento de América, 1492, ¿no? Francisco Pizarro llega 40 años después y conquista el Tahuantinsuyo. En 1542 se dan las leyes nuevas, con lo cual el rey de España ahí sí ya se hace dueño de América, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se da cuenta de que los conquistadores son pésimos gobernadores, ¿no? Que el quinto real demora en llegar o no llegar a lo suficiente. En el caso peruano, las guerras entre los conquistadores, vale decir, entre Almagro y Pizarro, nuestras guerras civiles generan pues de que no haya la redistribución económica necesaria que quiere la corona y por lo tanto el rey de España dice, no, estos no saben gobernar, entonces, pum, crea el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, ¿no? Ahora, el argumento es pues que los conquistadores son abusivos con los indios, ¿no? Con los aborígenes. Entonces, influenciado por las ideas de Fray Bartolomé de las Casas, por este dominico, que hay que defender a las criaturas de Dios y evangelizarlas, entonces se crea el virreinato del Perú. Y finalmente, en el colegio se nos enseña de que en 1569 llega este quinto virrey, este organizador del virreinato, ¿no? Y inicia una visita para conocer cuál es la realidad del virreinato y cómo va a administrar. Pues, y hay que recordar también de que el virreinato del Perú pues, era prácticamente todo Sudamérica, ¿no? No dependían de Lima. Venezuela, la Capitanía General de Venezuela dependía extrañamente del virreinato de Nueva España y los dominios del Brasil que hoy día vendría a ser, perdón, del Portugal que hoy día vendría a ser Brasil, pues, ¿no? Y como vemos, en toda esta enseñanza no se menciona, ¿no? En esta enseñanza escolar no se menciona para nada la resistencia a la conquista, ¿no? Por ahí se dice, pues, que Manco Inca, ¿no? Conquisu Yupanqui cercan Cusco y Lima respectivamente, pero más nada, ¿no? Entonces, salta la pregunta, ¿no? 168 contra un imperio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas causas de la conquista? Primero que nada, ¿ya? Los conquistadores llegan en un momento, yo no diría de decadencia, ¿no? Porque no sabemos qué era lo que iba a ocurrir con Atahualpa. Muchos historiadores, ¿no? Señalan de que Atahualpa representaba un nuevo Pachacútec. Pachacútec significa cataclismo o gran transformación. Entonces, a Pachacútec se le acusa de que por lo ocurrido únicamente en Cajamarca, ¿no? Y cómo él compra, entre comillas, su libertad, ¿no? Con el cuarto de oro y el cuarto de plata, ¿no? Se le acusa pues de que era un cobarde. Y eso no es así. No hay que olvidar de que Atahualpa había nacido en el Cusco, pero desde muy joven, ¿no? Desde muy joven había acompañado a su padre, a Huayna Cápac, al Chinchaysuyo, vale decir, a las grandes conquistas, ¿no? Atahualpa está ahí, ¿no? Atahualpa, es más, si es el único inca que tiene el cabello largo, ¿no? Era porque quería ocultar una oreja que la tenía partida, por así decirlo, debido pues a un lance en una batalla, ¿no? Entonces hay una guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, no es Ecuador versus Perú, eso no existe, ¿no? Más bien esta es una guerra típica, ¿no? Que hay cada vez que fallecía un inca, ¿no? Al no haber el mecanismo de sucesión, no hay el príncipe heredero, no hay el auqui, esa es otra mentira que se enseña en el colegio, ¿no? O se entiende mal,
no hay el Lauqui o el príncipe heredero a la manera de España o de Europa. Muere el rey y automáticamente el hijo, así sea un pelele, el hijo primogénito me refiero, así sea un pelele, ocupaba el trono. No, eso no ocurre aquí en América. Aquí el más hábil y el más fuerte luchan entre sí, y el que vence termina siendo el nuevo Zapa Inca o señor de señores, ¿no? Y por otro lado, algo que olvida muchísima gente hoy en día, y eso lo vemos en la red hasta decir basta, ¿no? Es que los incas eran un pueblo conquistador, ¿no? Pachacútec había iniciado la expansión. Tupac Inca Yupanqui, su hijo, ¿no?, es considerado el Alejandro Magno de América. ¿Por qué razón? Porque él es el que expande el Tahuantinsuyo, y Huayna Capac consolida, ¿no?, las dimensiones de casi 2 millones de kilómetros cuadrados del Tahuantinsuyo. Entonces, habían pueblos que se sentían sometidos contra su voluntad a la dominación quechua o inca, ¿no? Entonces, por otro lado, ya otros elementos que ayudan a entender la conquista del Tahuantinsuyo es la superioridad española en tecnología militar, y básicamente en una sola cosa, que es la espada, el acero. ¿Por qué razón? Porque las piezas de artillería eran muy pocas, ¿no? Y su efecto, si bien es cierto, era los primeros meses o años de la conquista eran un factor sorpresa, porque nunca antes habías visto eso. Poco a poco los aborígenes fueron perdiendo el temor o ese miedo, ¿no? Por otro lado, esos conquistadores ya tenían experiencia de guerra, ya sabían cómo luchar contra los americanos. Y finalmente, no hay que olvidar, y esto ocurre básicamente, única y exclusivamente en Cajamarca, ¿no?, es que Atahualpa cree que él simplemente con su sola presencia, porque es el hijo de un dios, ¿no?, hay que entenderlo de esa manera, es una divinidad, con su sola presencia los españoles se van a hincar ante él, y es por eso que él deja el ejército fuera de lo que vendría a ser la Yacta, la ciudad de Cajamarca, y es acompañado por un séquito de civiles, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Si Cajamarca, si el 16 de noviembre de 1532 no marca el fin de la conquista del Tahuantinsuyo. Lo que tenemos son 3 fases, ¿no?, que va del año 33 al 34, que es la etapa de resistencia quiteña llevada a cabo por los generales llanas de Atahualpa, ¿no? Vale decir, Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui, ¿no? Ellos 3 son los que de una manera u otra son los primeros en luchar contra el invasor español, ¿no? Por otro lado, cuando esos generales son derrotados, ¿no?, debido a la superioridad bélica o tecnológica de los españoles, ¿no?, y por la alianza, pues, que también tienen los españoles, ¿no? Pensar en 168 personas es un absurdo, ¿no? Los españoles venían alguien tenía que cargar, pues, las piezas de artillería, ¿no? Y no eran ellos, no todos tenían caballos. Entonces, ¿eso qué indica? Que llegaron con aborígenes de Nicaragua, en su gran mayoría, y por otro lado, con los primeros negros al continente, ¿no?, en condición de esclavos. Entonces, si tienes quien te lleve tus cosas y transitas por el Capac Ñan, ¿no?, por el camino, o la red de caminos Inca, que facilitó enormemente el pase de Pizarro desde Tumbes hasta Cajamarca, ¿no? Entonces, así ya se puede entender cómo es que 168 españoles más sus aliados lograron dominar en Cajamarca nada más a la hueste inca, ¿no? Entonces, luego tenemos una segunda fase, ¿no?, que es la más conocida, que es la más famosa, que se inicia del 36 al 42, y esta es dirigida por Manco Inca, Kisu Yupanqui y el Vilac Humu, ¿no?, que es, haciendo un paralelo con Europa, vendría a ser la figura de un papa, tal vez, ¿no?, la autoridad máxima de la religión quechua, ¿no? Y finalmente tenemos la tercera fase, ¿no?, que es la etapa de la resistencia vilcabambina, o élite de Vilcabamba, ¿no?, que aquí son 2 cosas, ¿no? Hay una resistencia armada y también una resistencia religiosa. Entonces, aquí gobiernan los llamados incas de Vilcabamba, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui
y Túpac Amaru I, ¿no? Entonces, Juan José Vega nos dice lo siguiente, ¿no? La muerte de Atahualpa en 1533 señaló el inicio de la conquista española, no su final como lo ha pretendido la historia colonialista, ¿no? La razón es muy sencilla. Liberados los jefes militares, o sea, vale decir, los generales Llana, después de la ejecución de su rey, pasaron a la acción, ¿no? Es que hay que entender una cosa, ¿no? En el Tahuantinsuyo, cuando hablamos, y esto también vamos a remitirnos al colegio, nos enseñan que el pueblo está conformado por los Hatun Runa, el hombre del pueblo, el hombre común, los hombres y mujeres del pueblo, los comunes, ¿no? Los corrientes, los ordinarios, los mitimaes, aquellos que son sacados de su ayu de origen para ser trasladados a otro lugar a trabajar y luego regresan, y finalmente están los llana o yanaconas, ¿no? Los llana significa el que sirve. Entonces, no son esclavos, pero tampoco son hombres libres, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de entender si seguimos mirando las cosas con un criterio occidental, ¿no? ¿Por qué razón? Porque alguien ha visto en la historia occidental a un esclavo que sea general de un ejército y que comande el ejército y pelee codo a codo, palmo a palmo con el Inca, ¿no? Me refiero a Huayna Cápac, ¿no? Porque, ojo, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui son generales de Huayna Cápac que Atahualpa hereda, por así decirlo, ¿no? Entonces, como ya no están sujetos a la figura del Inca, entonces ellos ya pueden atacar y disponer, ¿no? Como vean por conveniente, ¿no? Ahora, Vega, en este libro que se llama Los Incas frente a España, ¿no? Nos habla, ¿no?, de los combates, las batallas que hubieron, ¿no? Y los triunfos, los primeros triunfos por parte de los ejércitos andinos, ¿no? Entonces, Teocaxas, ¿no?, es el primer triunfo de un ejército andino frente a las fuerzas españolas, ¿no? Rumiñahui, ¿no?, es el que toma el mando. ¿Por qué razón? Porque Calcuchímac había muerto antes que Atahualpa, había sido envenenado, probablemente a Felipillo se le acusa de ello, ¿no? Calcuchímac había luchado todo el año de 1533 contra los españoles y también muere en batalla, ¿no? Entonces Rumiñahui es el que fuga, ¿no?, hacia el norte, puesto que él es norteño, ¿no?, a esta otra ciudad o yacta principal llamada Tumebamba, ¿no? Y ahí empieza la resistencia, ¿no? Entonces, la batalla se realizó el 3 de mayo del 34, ¿no? Hay que recordar que casi un año antes Atahualpa ya había sido ejecutado, ¿no? Y Rumiñahui se enfrenta a un español bastante experimentado como fue Sebastián de Belalcázar, ¿no? Pero ojo, Belalcázar ya tenía el apoyo de los cañaris. ¿Quiénes eran los cañaris? Un pueblo que había sido conquistado por Huayna Cápac y los cuales pues vieron a los españoles como sus libertadores, y es por eso que se forma esa alianza, ¿no? Ahora, mayor información que dan sobre esta primera batalla, ¿no?, la tenemos en las crónicas de Cieza, Fernández de Oviedo y Antonio de Herrera, ¿no? Entonces, Vega, en el libro mencionado, dice lo siguiente sobre la batalla de Teocaxas, ¿no? El desarrollo de esta batalla resulta de gran interés, por cuanto los españoles del norte se enfrentaron por primera vez a la maquinaria bélica de los incas, ¿no? A su vez, estos empezaron a saber enfrentarse a los invasores y a sus armas. Poco a poco los nativos irían aprendiendo a matar conquistadores, ¿no? Entonces, en cada encuentro, en cada batalla, ya empieza a morir un español, mueren dos, mueren tres, se apoderan de un caballo, ya le pierden el miedo a un caballo, pero todo esto se empieza a gestar, ¿no?, apenas muerto Atahualpa, ¿no? Y no hay que olvidar, ¿no?, de que el ejército, que los incas tenían un ejército, ¿no? Sino cómo anexaban a los pueblos que no aceptaban el ritual de la reciprocidad, que no aceptaban someterse pacíficamente al dominio del Cusco, ¿no? Entonces los españoles, vuelvo y repito, empiezan a enfrentarse a esta maquinaria bélica, ¿no? Y es más, es Rumiñahui el que está en las afueras
de Cajamarca, esperando la orden de Atahualpa de atrapar a los españoles que supuestamente pues iban a huir, ¿no? Despavoridos frente a la majestuosidad del Hijo del Sol, ¿no? Entonces había que atraparlos, ¿no? Y ahí estaba el ejército listo y esperando, ¿no? Pero eso no se dio, Rumiñahui no se movió por una simple razón, porque Atahualpa no dio la orden de que el ejército entrase, ¿no? Bien, ahora, en medio de todo esto, ¿no? La escuela nos enseña que hay una rebelión de los encomenderos, ¿no? A cargo de Gonzalo, ya Pizarro y Almagro han fallecido, ¿no? Y se le da mucha importancia a esto, ¿no? A las encomiendas que se les había dado a los españoles, ¿no? Producto de las leyes nuevas, los conquistadores deciden rebelarse contra la corona, ¿no? Porque están perdiendo, tierras, ¿no? Ya que la encomienda iba a pasar otra vez a la autoridad real, ¿no? Ya no iba a ser, porque la encomienda hay que recordar que era una cosa, o era una institución que se heredaba, ¿no? Entonces heredabas a los indios como mano de obra bajo la condición de educarlos en el catolicismo y enseñarles el idioma. Eso se dio nada o muy poco. Entonces el rey de España decide pues suprimir las encomiendas, se genera esta rebelión y cuando todo parece que el reino del Perú, ¿no? Porque Gonzalo Pizarro había pensado nombrarse rey, ¿no? Del Perú, casarse con una mujer de la nobleza quechua, ¿no? Y así forjar una alianza. Llega este pacificador Pedro de la Gasca y acaba pues con la rebelión de los encomenderos, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo voy es que la escuela nos enseña mucho lo que ocurre con los conquistadores, pero deja a un lado, ¿no? Momentos importantes como el que acabamos de mencionar, la batalla de Oteocajas, pues, ¿no? Entonces, antes de continuar, habría que hacer un alto, ¿no? La importancia que tiene las relaciones maritales durante el proceso de la conquista, ¿no? Y ayer Carlos Rojas, ¿no? Nos hablaba de Manco Inca, ¿no? Y Manco Inca que aprende a montar caballo, que aprende a usar la espada, ¿no? Que cerca el Cusco y cerca Lima, ¿no? ¿Y por qué es derrotado Manco Inca? Bueno, la razón nos la da Valdemar Espinosa y Juan José Vega. Espinosa es otro también con este clásico llamado La destrucción de los imperios de los incas, ¿no? Nos da una explicación de por qué la resistencia, ¿no? de Manco Inca no logra expulsar al invasor español. Punto 1, porque los quechos del Cusco son los únicos, o es la única etnia de las más de 200 que conformaban el Tahuantinsuyo que está realmente luchando contra la invasión española. Entonces, ¿qué hacen las otras 199, ¿no? O 198, 197, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hacen? Se alían con los españoles, ¿no? ¿Y cómo se producen esas alianzas? Porque los españoles toman por mujeres o concubinas, bueno, algunos sí se casaban, ¿no? A las hijas, hermanas de los curacas, ¿no? De los diversos pueblos que conformaban, o curacajos que conformaban el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿por qué es importante esta alianza matrimonial? Porque en el mundo inca, ¿no? Se está formando un lazo de reciprocidad. Entonces, al formarse este lazo, que es una institución dentro del mundo andino, que María Rostorovsky lo explica muy bien en Historia del Tahuantinsuyo y demás escritos, obligaba al curacajo a servir o rendir o ejecutar lo que le llamamos mita, ¿no? Entonces, la mita se hacía en favor de, ¿no? Al igual que la minca, ¿no? Se hacía en favor de. Entonces, cuando en el año de 1536 se invade Lima, la recién fundada Ciudad de los Reyes, ¿no? Y Francisco Pizarro está en una relación de concubinato con Inés Huaylas, Inés manda una comunicación a su madre, que es una curaca, allá en Huaylas, ¿no? En lo que hoy día es el departamento de Ancash, ¿no?
y la curaca manda pues un ejército de más de 2.000 personas. Entonces cuando el ejército de Kisu Yupanqui, ¿no? El aliado de Manco Inca, invade Lima, ya lo superaron en número. Ya no tiene cómo vencer no solamente a los españoles, sino también a los aliados de los españoles. Entonces, ¿esto qué significa? De que Manco Inca está luchando contra dos frentes, contra los españoles y contra sus aliados. Y hay momentos en los que Manco Inca pierde, yo no sé si el objetivo, la mirada, el objetivo principal o la mirada, y decide castigar, por ejemplo, a los huancas, ¿no? Lo que dice Huancayo, ¿no? Si recibe el nombre La Incontrastable, es porque nunca pudo ser conquistada. ¿Y por qué no pudo ser conquistada? Porque se armó una alianza entre españoles y el curaca de Huanca, ¿no? Y con estos, los huancas le dieron todo su apoyo al rey de España, donde no hubo necesidad de una conquista violenta. Entonces, este tipo de situaciones, ¿ya?, hicieron que Manco Inca tuviese, después de 6 años, tuviese que replegarse a lo que sería Vilcabamba. Y es en Vilcabamba donde se inicia la fase final de la resistencia a la conquista con sus hijos, ¿no? Primero con Sayri Túpac, ¿no? Quien de una manera misteriosa, porque no se sabe exactamente cuáles son las razones por las cuales Sayri Túpac decide abandonar Vilcabamba, obtiene tierras o una encomienda, ¿no? Obtiene una encomienda en el Cusco y deja la resistencia vilcabambina, pues, ¿no? Entonces, Sayri Túpac definitivamente no representa una resistencia armada a la conquista española. Y, por otro lado, Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Hereda, a la muerte de Sayri Túpac, de su hermano, hereda el trono, por así decirlo, o la mascaipacha, expresándome mejor en términos andinos, ¿no? Y del Busto, José Antonio del Busto señala que con él empieza una resistencia doble, ¿no? Por un lado, una resistencia armada, pero ya no es de batalla, sino son de escaramuzas, son ejércitos de guerrilleros que avanzan entre Lima y Cusco, ¿no? Entonces, quien es atacado, ¡pum!, ahí aparecen estos pues pequeños movimientos de guerrillas vilcabambinos, ¿no? Y por otro lado, la otra forma de resistencia es esta, ¿no? Es el taqui oncoy, conocida como enfermedad del canto, ¿no? Los naturales de estas tierras decían que había que retornar a las huacas, ¿no? Vale decir, a las deidades, ¿no? Ahora, la huaca no solamente es un cerro, ¿no? La huaca puede ser un río, puede ser una piedra, puede ser cualquier figura que se considere como sagrada. Entonces, había que regresar a esas huacas, ¿no? Y había que abandonar al dios cristiano, ¿no? Que ya para 1560, ¿no? Ya las etnias que habían conformado el Tahuantinsuyo ya estaban convencidos pues que los españoles no venían a nada bueno, ¿no? Y que era un castigo su llegada. Y era un castigo porque se había abandonado la creencia en las huacas, ¿no? Entonces, en esta San Juan de la Frontera de Huamanga, ¿no?, que servía pues como punto de frontera entre el Cusco y Lima, ¿no? Es ahí donde se inicia esta idea de que hay que resistir a la conquista de manera religiosa. Hay que, mientras vamos bailando y cantando, no estamos poseídos por el espíritu de las huacas, entonces hay que abandonar al dios cristiano, ¿no? Y esto llegó a Lima, a Cusco, Arequipa y a lo que hoy día le llamamos Bolivia o el Alto Perú. Y finalmente, con la firma del Tratado de Acobamba, ¿no?, que es la renuncia de Titu Cusi Yupanqui a seguir luchando contra la corona española, ¿ya?, surge Juan Chocne, ¿no?, quien es el líder principal, ¿no?, de este movimiento de resistencia a la conquista española por medio de la religión, o vale decir, el retorno a las huacas, ¿no?, y la expulsión a los cristianos, ¿no? Ahora, la firma del Tratado de Acobamba ya significa casi al mismo tiempo la muerte de Titu Cusi Yupanqui, quien es reemplazado por un muy joven Túpac Amaru I,
¿no? Quien él sí está dispuesto, porque además hay personajes alrededor de él como regentes, ¿no? Que lo convencen de que hay que luchar contra el conquistador desde Vilcabamba. En este momento ya está el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, quien manda un ejército, ¿no? Primero manda emisarios para acordar, tratar de poner o ejecutar este tratado de Acobamba, este tratado de paz, el cual no se da, y entra el ejército a buscar a Túpac Amaru I y terminan capturándolo y siendo ajusticiado en la plaza del Cusco, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Lo cual generó pues un espíritu de indignación por parte del propio rey de España, ¿no? Quien veía con malos ojos la muerte de este personaje, puesto que se consideraba pues a un miembro de la nobleza, ¿no? Es que no hay que olvidar que en la mentalidad española de esa época, ¿no? De la realeza española, veían tanto a los aztecas, ¿no? Al reino azteca y al reino inca lo veían como reinos accesitarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, pertenecían al imperio español y debían respetarse los títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, al haber acabado con alguien de sangre real, puesto que era hijo de Manco Inca, y Manco Inca era hijo de Huayna Cápac, y a la vez se podría decir que era bisnieto pues, de Pachacútec, entonces esto no le cayó nada bien al monarca español. Ahora, Edmundo Guillén, que es otro historiador que también ha trabajado mucho siguiendo la línea de Juan José Vega, nos dice qué es lo que ocurre después de la derrota, ¿no? Después de muerto el Inca, en 1572, el virrey Toledo, con el propósito de extinguir la sucesión de los incas rebeldes, ¿no? Ordenó el destierro de muchos de ellos a las lejanas tierras de México, Panamá y Chile, lo que no se cumplió en parte por la serena actitud de la Real Audiencia de Lima, ¿no? No hay que olvidar que siempre hubieron fricciones entre lo que decía el virrey y lo que decía la Real Audiencia. Pero el punto es que hay esta disposición de desestructurar completamente lo que era Vilcabamba, ¿no? Y no hay que olvidar, por otro lado, que Vilcabamba funcionaba como un Tahuantinsuyo a pequeña escala, ¿no? Seguían habiendo esas relaciones de reciprocidad, de parentesco, se vivía la religión andina, ¿no? Es razón por la cual tanto virreyes como gobernadores, porque es un momento muy conflictivo desde la muerte del primer virrey hasta la llegada de Toledo, se envían pues a órdenes religiosas a adoctrinar a estos herejes, ¿no? Como se les mencionaba o se les describía por este deseo de querer seguir adorando a las huacas, ¿no? Entonces, eso sería todo, Jorge, de mi parte, ¿no? Estoy abierto a alguna conversación o alguna pregunta que tú desees hacerme, ¿no? Bien. O los amigos, no sé. Bien, Jorge Arroyo, nos has dado pues una ponencia, ¿no? Una ponencia interesante, y has hecho un esfuerzo para resumir 40 años de lucha de los antiguos tahuantinsuyanos, ¿no? Nuestros antepasados. Es importante aclarar, creo que ya lo hiciste también en la ponencia, no estamos hablando de Perú, como conocemos, estamos hablando de Tahuantinsuyo. Y esa forma, esa idea que tenían en ese momento pues, los hombres y mujeres, el hombre andino sometido por los peninsulares, ¿no? Nos has hecho conocer esa lucha por la libertad del Tahuantinsuyano y por reconquistar el Tahuantinsuyo, ¿no? La tierra que ellos conocían, la tierra que ellos amaban. Pero no todos amaban el Tahuantinsuyo. Pues. Entonces, hay una parte muy interesante en la que tú nos hablas del mundo Guillén, ¿no? En la que él da unos posibles motivos por los cuales cae el Icario, ¿no? Que es la falta de integración política,
étnica e ideológica, ¿no? Voy a leerlo porque creo que es importante para poder consolidar la idea. Luego dice que es la pugna creciente entre los linajes y panacas incas por la hegemonía del poder y las aspiraciones libertarias de los pueblos conquistados por salir de los dominios. Y muy bien nos los has dicho tú, Jorge. En el colegio nos han enseñado lo contrario, o han obviado todo esto, ¿no? Y realmente ahí están, pues, los motivos, ¿no? Eran grupos que estaban sometidos a una forma de vivir cusqueña, ¿no? A una política cusqueña, y cuando llegan los españoles, ven en ellos una especie de libertadores, ¿no? Y esto ocurre siempre en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial llegan los nazis a Ucrania y los ucranianos pensaban que llegaban sus libertadores, ¿no? Y al final terminaron siendo, pues, también sus verdugos, porque los ucranianos sufrían con los soviéticos, con los rusos, ¿no? Que tenían todos estos problemas. Entonces siempre es algo humano, ¿no? Es algo humano el querer estar libre, querer vivir libre, querer tener tus propias costumbres, respetarlas. Y en la época del incanato eso no era extraño. Nos preguntan, te voy a trasladar para que ya contestes esta pregunta, Jorge. Dice, ¿por qué no existe una cultura de querer conocer nuestro pasado? Qué fea pregunta. O sea, no porque me refiero a que es fuerte, creo que me rectifico. Qué fuerte esa pregunta, ¿no? Creo que es porque hemos heredado una carga muy pesada, ¿no? Una conquista que es violenta, traumática, ¿no? Una independencia que parece que nos las terminan imponiendo, ¿no? Una guerra con un país que es visto como un país agresor, ¿no? Me refiero a Chile, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? Y luego el siglo XX, pues, es un solo de destapes de corrupción, ¿no? Entonces, esto ha dado pie a que no haya espacio para cosas positivas, ¿no? Entonces, ¿quién quiere estudiar o que cuenten algo donde todo es básicamente traumático, negativo, ¿no? Y eso desarrolla, pues, un complejo, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la cosa, ¿no? No hay un balance, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento, ¿no? Yo hubiese podido centrar la presentación en lo que es la conquista y mencionar que todas son derrotas y que, porque, ojo, Manco Inca no consigue el objetivo, ¿no? Es derrotado. ¿No? El cerco del Cusco fracasa, el de Lima también, ¿no? Pero sin embargo está lo de Teocaxas, ¿no? Que no es la única batalla, ¿no? Que se derrota a los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Se le da menos, no hay un balance, ¿no? No hay un balance, ¿no? Entonces estaríamos viendo más o menos como un aspecto psicológico también ahí que hemos heredado. Antón Samplonius Angobaldo nos escribe y nos pregunta, ¿qué papel consideras que jugaron las enfermedades importadas en la conquista? Tanto Charles Mann y David Cook consideran que hubo una catástrofe demográfica que comenzó desde Colón importando más de 30 zoonosis. Eso es cierto, ¿no? Eso no se va a negar y no lo he mencionado porque por una simple razón, ¿no? Porque no viene al caso, ¿no? Estamos viendo lo que es la resistencia a la conquista y no tan, si bien es cierto, he hablado al inicio de lo que es la conquista, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Supuestamente Huayna Cápac muere de viruelas, ¿no? Y el heredero, Ninan Cuyuchi, también muere de la misma enfermedad, ¿no?
los aludidos, ¿no? Vale decir, los estudiosos aludidos señalan de que para el siglo XVII, ¿no? La población andina se había reducido, ¿no? De 12 millones aprox, ¿no? A 1,5 millones, ¿no? Entonces ese 1,5 millones se murieron por enfermedades, ¿no? Entonces, claro, esto contribuye a la conquista, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tienes a gente enferma, o sea, si tienes a tu ejército enfermo, entonces no puedes luchar, ¿no? Pero también habría que ver otra de las razones que suman a los factores de esta resistencia, que es menoscabada, ¿no? En el sentido de que, oye, estamos hablando de una guerra, ¿no? Del 32, del 33, ¿no? Hasta que es ajusticiado Túpac Amaru I, ¿no? Y cuyo momento álgido más importante, más fuerte, ¿no? Es con Manco Inca, ¿no? Pero estamos dejando de lado aspectos como, por ejemplo, cómo entendía el Hatun Runa, cómo entendía la guerra. ¿Era realmente un soldado? ¿Era un soldado espartano, un hoplita, un legionario romano? No, era alguien que prestaba un servicio al momento de combatir, ¿no? Y que, ojo, ese servicio lo hace cuando no está en el campo. Entonces, cuando tienes que volver al campo, deja el ejército, ¿no? Entonces, es otro factor también que debilita a los ejércitos de Manco Inca en especial, ¿no? Pero lo que dice Samplonius, ¿no? Antón Samplonius, es bastante cierto, ¿no? Contribuye a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero hay que entenderlo en su verdadera dimensión, ¿no? Afecta básicamente a los ejércitos cusqueños, que, ojo, los cusqueños o quechuas son los únicos de manera organizada, ¿no? Porque son pues el aparato central del Tahuantinsuyo, quienes se enfrentan a la conquista, ¿no? Los generales llanas del norte, los que habían acompañado a Atahualpa, ellos lo saben, en un primer momento son derrotados y se acabó, no para de contar. Eso en 1534 ya no hay más, ¿no? Entonces todo queda en el Cusco, ¿no? En el sur, perdón, en el centro sur de lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, interesante, Jorge. Y quería acotar también aquí una pequeña, voy a leer una pequeña parte de algo que escribió Antonio del Busto de Uturburu, ¿no? Y él nos habla pues, justamente de Quisquis, Calpuchímac y Rumiñahui, ¿no? En general nos hace ver pues, que son o fueron grandes militares, ¿no? Grandes estrategas, grandes soldados, guerreros. Pero ellos son los que ganan la guerra a Huáscar, ¿no? Así es, y ellos prácticamente tienen, pues, son veteranos de guerra, ¿no? Lo son. Calcuchima, que es el que entra al Cusco y empieza pues con la matanza Claro. Sí, pues, de la familia real, ¿no? De la familia de Huáscar, ¿no? Para consolidar el poder de Atahualpa. Claro, claro. Y eso me parece que es interesante. Voy al hecho de que hubieron, pues, hombres de gran valía, en este caso militar, que hicieron frente al poder español de la época, pero también se enfrentaban pues entre todos, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que Quisquis, ¿no? Tuvo que enfrentar paralelamente a las tropas hispanas, a los incas y etnias huascaristas, sufriendo diversas derrotas que le obligaron a dirigirse a Quito, ¿no? O sea, esto era pues una pelea de todos contra todos, ¿no? Una pelea así fuertísima. Claro, o sea, Jorge, este enfrentamiento de dos frentes, ¿no? Que tiene que ver con Manco Inca, ¿no? Él lo sufre más porque su resistencia es mucho más prolongada, no son 6 años, su resistencia armada, ¿no? Del 36 al 42. Pero los generales llana, ¿no? Los generales que habían acompañado a Huayna Cápac y que luego acompañarían a Atahualpa, también tienen que enfrentarse a lo mismo, ¿no? Porque no hay que olvidar dos cosas, ¿no? Uno, el Tahuantinsuyo no es una nación consolidada, ¿no? Y hay que recordar por qué, ¿no? Y lo pongo con este ejemplo, ¿no? En el colegio nos enseñan de que Manco Cápac fundó el Cusco y Pachacútec funda el Tahuantinsuyo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. Manco Cápac funda
la ciudad del Cusco, ¿no? O el Curacazgo, ¿no? Porque cuando él llega no está vacío, o sea, la historia esta de la Barreta, ¿no? Eso es una bonita historia, ¿no? Bastante alucinante, ¿no? De Manco Cápac con Mamaullo, donde pongo la Barreta y se hunda, ¿no? Ya, pero eso no está vacío, ¿no? El valle del Cusco está habitado por otras etnias, ¿no? Están los acamamas, entre otros, ¿no? A los que Manco Cápac tiene que enfrentarse. Entonces, cuando los derrota, funda el Cusco. Ahora, como no tenemos una fecha exacta de cuándo se produce esa fundación, que es en el siglo XIII, ¿no? Tenemos una protohistoria de aproximadamente casi siglo y medio hasta que aparece en 1433 Pachacútec, derrota a los chancas, y con esa derrota de los chancas se funda el Tahuantinsuyo y empieza el dominio de los quechuas del Cusco sobre los demás pueblos vecinos del Cusco. Ahora, cuando Pachacútec fallece, aparece Tupac Inca Yupanqui y empieza pues la expansión. Luego sigue Huayna Cápac y ahí nomás llegan los españoles. Entonces estamos hablando de 96 años aproximadamente que duró el Tahuantinsuyo. Entonces, en 96 años no consolidas nada. Si, mira, vamos 200 años de república y no hemos consolidado pues ni un poder ejecutivo decente, ¿no? Ni un poder legislativo bueno, pues no, imagínate, van 200 años de república y menos vas a hacerlo pues en 96 años, pues, ¿no? Y justamente a lo que has dicho nos trae colación, o nos trae a nuestro presente, ¿no? Porque el mundo Guillén Guillén, en uno de sus motivos posibles que él nos da en su libro, dice, la falta de integración política, étnica e ideológica, ¿no? Es casi lo mismo que está pasando, no estamos integrados, pues, no estamos integrados ni política, ni étnicamente, ni menos ideológicamente. Y eso pasó en esa época y está pasando en esta época. Mira, la idea de este conversatorio es justamente que lo que están escuchando se formen una idea crítica y se den cuenta de que es este mal el que está acarreando, ¿no? La falta de que nosotros nos identifiquemos con nosotros mismos. Creo que es importante todo lo que nos has ilustrado esta noche, Jorge. Mira, Jorge, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Sí. Y seguimos insistiendo, ¿no? En elementos negativos de cohesión en pleno siglo XXI, ¿no? Somos una sociedad que no paga impuestos. Eso es lo que supuestamente tienen en común los peruanos, ¿no? Una sociedad que no paga impuestos, que no paga arbitrios, ¿no? Y eso se dice en el colegio, ¿no? Son muy pocas las cosas positivas, ¿no? Que se dicen que son de cohesión, ¿no? Y ahora con este maquillaje, ¿no? De la comida peruana, ¿no? El ceviche, el pollo a la brasa, ¿no? O la selección de fútbol, no, pues o sea, esos son babas, ¿no? Pero la historia, ¿qué hay de la historia, no? La historia debería ser, pues, el factor de cohesión de todos los peruanos, porque todo lo que ocurre dentro del 1.285.216 kilómetros cuadrados que pasa dentro de nuestras fronteras es Perú. Entonces, eso debería ser lo que nos une a todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esta iniciativa de poder entender la resistencia a la conquista, ¿no? Tiene que tener una moraleja, ¿no? Y la moraleja es que se lucha, ¿no? Por lo que se cree, ¿no? Manco Inca, sus descendientes, ¿no? Luchan por lo que ellos sienten que es su mundo, con sus costumbres, con sus instituciones, y por eso es que resulta, como hemos dicho hace un momento, que les resulta relativamente fácil a los españoles poder acercarse a estos personajes, ¿no? Las alianzas, ¿no? Las alianzas no son como hoy día las vemos entre los políticos peruanos, ¿no? Las alianzas son sagradas en el mundo andino, ¿no? Yo te estoy viendo como un miembro de mi ayu, ¿no? Porque el ayu no es una cuestión solamente de sangre, ¿no? Sino también es de creencia, de el lugar donde vives, ¿no?
de Huaca, ¿no? Entonces, esas alianzas son sagradas, pues, ¿no? Y eso es algo que deberíamos hoy en día entender, ¿no? De que lo que formemos como alianza para lograr un objetivo tiene que verse como el mundo andino lo veía, ¿no? Como algo sagrado, como algo que no lo puedes romper fácilmente, ¿no? Algo que tiene un gran valor, ¿no? María Dolores Manrique Flores, gran artista ella, huancalicana, de una familia de artistas huancalicanos, muy reconocido, le hacemos llegar un saludo a los Manrique, nos dice, ¿no? Desde el punto de vista educativo, no nos enseñaron la verdadera historia, ¿no? Y eso también es algo que choca, ¿no? ¿Qué opinas tú, Jorge? ¿Es chocante que no te digan las cosas como son? Ahora, en esta época, antes de tu respuesta, Jorge, en esta época en la que hay tanta información, la facilidad para poder obtener información, lo que no había hace 20, 25 años, nos damos cuenta los que investigamos, los que nos preocupamos, de muchas cosas que no fueron ciertas. Mira, yo no sé si hay un plan para engañarnos, pues, ¿no? No lo sé. Yo no sé si hay una verdadera historia o una falsa historia, ¿no? Yo lo único que sé es que la historia no es definitiva. No existen historias definitivas, ¿no? Por ejemplo, se enseñaba de que el punto de partida para la historia del Perú, ¿no? Era los incas, ¿no? Bueno, luego nos dimos cuenta, pues, de que habían otras culturas antes que ellos, ¿no? Se hablaba de que Chavín de Huántar era la primera civilización. Aparece Ruchadi y te dice, no, es Caral, ¿no? Entonces la historia se reescribe constantemente. Por ejemplo, lo que hace Juan José Vega, ¿no? En la década del 60 y después continúa con ese trabajo Edmundo Guillén, ¿no? De que la historia de la conquista empieza y termina en Cajamarca. Bueno, pero puedes ir pues a las fuentes y puedes hacer reconstruir lo que pasó, y esa es la tarea de los historiadores. Ahora, la tarea que tenemos los profesores, que ese es lo que yo me considero más un profesor y no tanto historiador, que tenemos que divulgar, pues, ¿no? Tenemos que divulgar, dar a conocer, ¿no? Porque si yo voy a esperar a que me lo den todo, entonces, bueno, vamos a seguir en las mismas, ¿no? Mucho se critica a Jorge Basadre y a Pons Muso, ¿no? Los pilares de la educación, de la historia del Perú, ¿no? del siglo XX, ¿no? De que no, ellos trabajaban para la oligarquía, que escribían para ellos. Bueno, no sé, no sé cómo se atreven a decir eso, ¿no? Pero a lo que yo voy es que esos señores hicieron el esfuerzo de escribir la historia, ¿no? Pero su historia no es definitiva. Basadre se queda en los 16 tomos de su obra en el año de 1933. O sea, hay 90 años de vacío de historia, ¿no? Ahora, una cosa es que Basadre pues haya sido un historiador que haya puesto las bases, ¿no? Para todo. Uno piensa, por ejemplo, en historia política y hay un trabajo de Basadre, pues, ¿no? Uno piensa en historia social y hay un trabajo de Basadre, pero está pues para hacer el segundo piso, ¿no? Para seguir construyendo, para seguir investigando, ¿no? Y los profesores estamos para eso, ¿no? Para divulgar lo que los historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos investigan, ¿no? Y habría que pedirle pues a la comunidad científica de que dejen de escribir para ellos, ¿no? Y empiecen a escribir pensando pues en todos, ¿no? En todos, ¿no? Por eso yo hacía esa crítica al inicio con el libro de Juan José Vega, ¿no? Porque este libro no ha sido reeditado, ¿no? Y justamente hablando de libros, Jorge, antes ya de terminar esta interesante conversación y exposición que nos has brindado, te voy a invitar, luego de que yo haga esta pequeña muestra, a que también nos muestres los libros que tienes, de una forma sobre el tema que hemos tocado, porque es una forma también de demostrar a los videoescuchas de que no es imposible conseguir bibliografía y que es algo muy, muy bueno tener un libro de distintos puntos de vista y
Eso nos va a formar una idea crítica, ¿no? Este libro ya lo tienes, ¿no? Tú lo tienes. Claro, ese es un Es muy, muy clásico. bueno y muy recomendable, La destrucción del Imperio de los Incas, ¿no? De Valdemar Espinosa, ¿no? Muy recomendable. Lo pueden conseguir, no es muy caro, y lo pueden conseguir por internet o cuando vayan a Lima. En Huancayo también lo consiguen. Y el que he traído también en esta oportunidad es La Guerra de Reconquista Inca, ¿no? Historia épica de cómo los incas lucharon en defensa de la soberanía del Perú, dice, o Tahuantinsuyo, en 1532-1572, del Mundo Guillén Guillén. Es un libro también muy bueno, donde da datos interesantes que no vas a encontrar en otros textos pues, del colegio, ¿no? Así que te invito también, Jorge, a que te gustes un poco con tus libros para luego pasar al final de bueno, en el libro que tú has mostrado, en el de la destrucción del Imperio de los Incas, ¿no? La idea aquí es las alianzas que juegan en contra de los quechuas del Cusco, ¿no? Esa es básicamente la idea que Valdemar Espinosa persigue, ¿no? En Los Incas frente a España, de Juan José Vega, ¿no? Un libro de 1992, es una especie de balance, ¿no? De demostrar cuáles son cronológicamente, ¿no? Cuáles son las batallas, los enfrentamientos que hay entre los españoles y los generales Llanas de Atahualpa y luego Manco Inca, ¿no? Por otro lado, tenemos este libro, ¿no? La pacificación del Perú, ¿no? De José Antonio del Busto, que ojo, este es un texto escolar, ¿eh? O sea, para darnos cuenta pues de las diferencias que habían entre en cómo se enseñaba antes en el colegio, ¿no? Es un texto escolar, ¿no? Para secundaria, ¿no? Y luego por aquí ya tenemos, bueno, este libro sí va a ser un poco difícil de conseguirlo, ¿no? Se llama Plata y Sangre, ¿no? La conquista del Imperio de los Inca y las guerras civiles del Perú, de Antonio Espino López, que es un español, ¿no? Donde nos da, porque es interesante también contrastar y ver cómo ven ellos, cómo ve España, cuál es la visión del vencedor, ¿no? Nathan Bachtel, o Bachtel, como se quiera decir en francés, él nos habla de la visión de los vencidos, ¿no? Pero yo creo que es importante también ver cuál es la visión del vencedor, ¿no? Ahora, estos libros, ¿no? Porque hay otros, como por ejemplo Los 7 mitos de la conquista española, o de Juan José Vega, Manco Inca, el Inca rebelde, ¿no? Son libros pues que de pronto pueden ser difícil de conseguir o fácil de conseguir dependiendo de dónde estemos, pero la información está ahí, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, y eso yo sí lo digo con mucha pena y también con un poco de malestar, es que cuando uno cuelga un título, ¿no? En Facebook, pues tú sabes, yo tengo un grupo, ¿no? De historia, ¿no? Cuando uno cuelga, repito, un título, ¿no? La gente, ¿no? Dice rápidamente, ¿no? Ponlo en PDF. No hay en PDF, ¿no? ¿Dónde lo consigo? O sea, no hay, o sea, tienes internet, ¿no? Entonces tú mismo puedes cliquear, ¿no? Buscar en Google y buscar, ¿no? No sé, hay Mercado Libre, ¿no? Puedes preguntar en una universidad, ¿no? O sea, si alguien realmente tiene interés, yo creo que su interés va más allá de la computadora, ¿no? Y es bastante lamentable ver eso, ¿no? De que la gente está esperando de que otro te dé, ¿no? O sea, seguimos con esa mentalidad virreinal, ¿no? De que el rey de España me lo tiene que dar todo y me tiene que cuidar porque yo soy, pues, alguien que está a su cuidado, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo de que todo parte del interés que tiene la persona por querer saber, ¿no? Hay bibliotecas en la universidad, hay bibliotecas públicas, de pronto no serán las mejores, pero yo creo que tenemos conocidos, hay amigos en las redes, hay grupos de historia, entonces yo creo que
Todo esto, ¿no?, debería pues despertar nuestra curiosidad, nuestras ganas por querer saber, ¿no? Hay libros que están en PDF. Por ejemplo, acaba de digitalizarse la obra de Basadre, ¿no? O sea, hay grupos de historia en el Facebook, ¿no?, en donde se puede uno compartir textos y cosas demás, ¿no? O sea, no hay, creo que hoy en día no hay excusa para decir, no, yo no voy a leer, o yo no me voy a informar, o yo no voy a... ¿no? Porque a veces pensamos, no, pero los libros cuestan, ¿no? Sí, pero ya, pues, o sea, tienes internet, ¿no? Entonces, hay libros que algunos sí están digitalizados y otros no, pues, ¿no? Bien, exacto. Lo que has dicho lo comparto. Creo que es una de las formas de ver las cosas, la vida, la educación y la autoeducación a la que estamos obligados en esta época. No hay apele a no autoeducarse. Bien, Jorge Arroyo González, te agradecemos la participación en esta segundo conversatorio, segunda entrevista, en el marco del primer ciclo de conversatorios por la idea de libertad. Estamos seguros de que en el segundo ciclo también vamos a conversar ya sobre el proceso en sí de la independencia, de la guerra de la independencia. Ha sido muy ilustrativo, muy ameno conversar contigo, y te invitamos también para que mañana nos sigas. Mañana estamos conversando con Charles Walker. Vamos a hablar sobre la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, sobre todo el papel de la mujer en esta idea andina de la libertad. Te agradecemos mucho por tu presencia, por lo expuesto, y estamos comunicándonos en otro momento, Jorge. Bueno, Jorge, te quiero agradecer una vez más la oportunidad de poder participar en este conversatorio, ¿no? Y quisiera simplemente rematar indicando lo siguiente, ¿no? El siglo XVII, ¿no?, en nuestra historia, es un siglo que no se le da mucha importancia, ¿no?, pero que también está lleno de movimientos, ¿no?, de rebeldía frente a, ya no a la conquista, ¿no?, porque ya está consolidado el virreinato, sino a la autoridad española, ¿no? Entonces, en el siglo XVII surgirá el movimiento nacionalista inca, llamado así por este investigador John Rowe, el cual dará pie a, ya en el siglo siguiente, ¿no?, en el XVIII, a la mentalidad que tendrá José Gabriel Condorcanqui o Juan Santos Atahualpa, ¿no?, para rebelarse frente a las autoridades españolas, ¿no? Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sí, los incas de Vilcabamba son derrotados en el 7-2, pero el pueblo continúa, ¿no?, con la idea de resistir al virreinato, al invasor, al español. Los curacas siguieron siendo de una manera u otra las piezas principales de esta resistencia, los cuales, repito, terminarían gestando este movimiento nacionalista inca durante el siglo XVII, del cual bebería José Gabriel en el siglo siguiente, ¿no? Entonces, de mi parte, eso es todo. Soy una vez más agradecido y un saludo a todos y cada uno de los videoescuchas que en esta noche nos han acompañado. Y cualquier consulta o novedad, tú sabes que siempre estoy a tus órdenes. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Nos despedimos el día de mañana o la noche de mañana. Nos volvemos a ver. Hasta luego.